de decir que mi ponencia, bueno, está en un marco más amplio, que es un proyecto de investigación sobre la construcción, sobre entender la construcción sociocultural de la sexualidad contemporánea, y parte de ese proyecto se ha ido trabajando en lugar particular de la configuración y construcción del cuerpo dentro de esta cuestión de la construcción sociocultural de la sexualidad. Y este es un apartado muy pequeño que intenta acercarse a niveles más reflexivos, yo no me atrevería a decir todavía analíticos, pero sí reflexivos, en torno a esta cuestión de las emociones en el uso del gráfico, ¿no?, del cuerpo, particularmente me voy a referir a cuestiones de las emociones. Entonces, mi idea, el título, como dijo algún ponente anterior, pues por supuesto ha ido cambiando, ¿no? Lo único que hice de trampa fue poner el asunto de cuerpos deseables y abyectos para poder focalizar un poco más hacia dónde voy. Entonces, bueno, en esta ponencia quiero plantear una idea central para mi trabajo, que el poder ejercido desde la publicidad sobre los cuerpos es el que decide quién debe vivir y quién debe morir en una sociedad. El poder de la publicidad, alineado a la política de los cuerpos, que define la existencia, la vida y la muerte como sujetos de una sociedad. Busco en este trabajo relacionar la estética artística y la estética publicitaria desde un eje del poder, particularmente del poder que se inscribe y actualiza en los cuerpos, al reconocer que ambas estéticas llevan a y conllevan la intensificación de la recepción y de las emociones estéticas. Parto de que la publicidad utiliza los lenguajes artísticos y los elementos expresivos para construir mensajes emocionalmente significativos para su público, buscando así incidir en la conducta del espectador. Quiero empezar proponiendo al público lector pensar la publicidad, sus productos concretos, folletos, espectaculares, como relatos de historias, mini historias donde los personajes, sean estos humanos, animales, objetos electrodomésticos, ¿no?, tienen una existencia particular y una mini historia que contar. Vemos en la publicidad familias, estudiantes, empleados de oficinas, parejas, mascotas, que viven situaciones que pueden ser resueltas favorablemente si existen ciertos productos y bienes en sus vidas. Entiéndase, comida enriquecida, por supuesto, bebidas energéticas, abrillantadores de muebles. Sus vidas comunes y corrientes, con ciertos problemas o situaciones problemáticas, se nos presentan a nosotros, espectadores o consumidores, con una solución propuesta. Basta adquirir tal producto o realizar cierta acción para que aquella situación que nos evoca la propia quede resuelta. Este recurso básico de la publicidad apela directamente a lograr que el consumidor en potencia se vea reflejado en estas situaciones de vida cotidiana, y este recurso narrativo y creativo de la publicidad tiene en la base la producción, la existencia de emociones concretas y la expresión, y me atrevo a decir explotación, de las emociones dentro y fuera de sus productos, así tanto como el reconocimiento de la emoción como motor de cambio de comportamientos y actitudes. El uso de las emociones estéticas como recurso persuasivo en la publicidad asume la existencia de una estética publicitaria, es decir, una forma particular y de manejar y presentar los elementos de la vida social cotidiana, pero en un marco de generación de belleza. Esta estética, analizada desde el ejercicio del poder, nos permite preguntarnos, como objetivo del presente estudio, de qué forma la publicidad, en tanto práctica discursiva y práctica de comunicación, produce, reproduce o transforma el orden de las cosas o el orden social en el que se encuentran inscritos los cuerpos y la sexualidad. El interés se centra en hacer visible la forma en que toda publicidad, sea comercial o social, haré la diferencia más adelante, usan el recurso estético político del cuerpo para mantener de una forma u otra los límites del poder en torno a los cuerpos, y desde ahí, desde la producción misma de los mensajes publicitarios, se reproduce un orden particular biopolítico, en tanto se refuerza la premisa de quién puede vivir, cómo puede vivir
y quién debe morir o ser reorientado. Los antecedentes de este y otros textos en torno a la construcción social de la sexualidad contemporánea reconocen la diversidad de estudios que sobre el cuerpo y las emociones se han perfilado en los últimos años. Estudios que permiten, por un lado, reconocer la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas desde las cuales es posible responder a la pregunta por el cuerpo contemporáneo y el papel de las emociones en su construcción sociocultural, así como la forma en que el poder se ejerce desde diversos escenarios y a través de diversos mecanismos, que objetiva y atraviesa la construcción de los cuerpos. Así también, me parece importante traer a discusión los que otros estudios nos han permitido entender respecto de lo que la sexualidad y particularmente el cuerpo han venido a significar en el contexto de la modernidad tardía. Podríamos afirmar con cierta claridad que la fuerte presencia y la visibilidad creciente de la sexualidad en nuestra vida cotidiana es evidente, que los límites entre lo público y lo privado son cada vez más sutiles y tenues, que la sexualidad y los cuerpos viven en los medios de comunicación, que son objetos de debates políticos y ocupan grandes espacios en el mundo virtual. Sin embargo, esto no significa que esta presencia y visibilidad crecientes evidencien una sexualidad liberada ni una anulación de los límites al cuerpo. La cantidad no necesariamente habla de la calidad de una sexualidad, ni de esta sexualidad, ni de las condiciones ventajosas de existencias de otros cuerpos posibles. El cuerpo individual, es decir, ese cuerpo que encarna una identidad concreta, refleja siempre el cuerpo social. Es un cuerpo concreto y es en los cuerpos que viven y se expresan y que son representados en donde se anclan y se objetivan los límites de lo posible, de la existencia y del ser. No hay cuerpo concreto ni representación de él que no refleje los límites, las definiciones sociales, así como las violencias y las represiones que sobre él se ejercen. Una mirada crítica del discurso que sobre los cuerpos concretos se producen nos permite reconocer de la mano de Godard y de Foucault las relaciones, las estrategias y las tecnologías de poder que atraviesan los cuerpos. Estrategias y tecnologías que no solo producen y reproducen saberes y verdades sobre el cuerpo mismo, tanto respecto de su forma como de sus funciones, sino que a través de un proceso de naturalización va volviendo cada vez más invisible el poder que configura esos saberes y verdades. En consonancia con Foucault, afirmamos que el cuerpo es un texto en el cual no solo se inscribe la realidad social, sino que está inevitablemente condenado a expresarla. Y de esto se sirve precisamente la publicidad como práctica de comunicación, para orientarse a la transformación de sus consumidores. El cuerpo en la publicidad es presentado como una entidad que concentra un conjunto de significados sociales, y ya no solo en torno del cuerpo, sino de sus ejes de socialización y del orden social que configuran esa sociedad. Es el cuerpo situado en contexto social, cultural e histórico, explotado en la publicidad, ese vehículo de procesos de significación orientados al cambio de comportamiento del consumidor. El cuerpo es manipulado en la publicidad y se refiere tanto a la explotación del cuerpo como un bien en sí mismo, como a un producto consumible en sí mismo, como lo plantea Bauman, con una alta dosis de sensualismo comercial. También el cuerpo como vehículo de significación al explotar sus significados sociales y producir en el espectador ciertas emociones, todas vinculadas a la estética en torno al cuerpo mismo y al producto que éste se asocia. Como lo plantea Sosa, en este sentido, la publicidad es uno de los dispositivos de normativización y significación más importante en la producción de sentidos sociales dentro de las sociedades contemporáneas, y me atrevo a añadir particularmente en relación al cuerpo. Volviendo a la cuestión de la belleza y lo estético en la publicidad, y lo que con esto conlleva en el uso y la representación del cuerpo en los mensajes publicitarios, planteamos que es precisamente ahí que se vuelve visible el poder que construye y produce realidades, en tanto hay cuerpos que son producidos desde el discurso estético comercial como cuerpos legítimos y deseables, aquellos cuerpos bellos, formados, marcados, saludables, blancos y delgados.
mientras que aquellos cuerpos viejos, gordos, pobres, enfermos, mutilados, morenos, son excluidos no solo de los discursos estéticos comerciales, sino de la realidad social misma. La moda, los estereotipos que se presentan como deseables socialmente en tanto discursos de poder, en la línea de Foucault, señalan qué es normal, qué es bello y qué es, por lo tanto, deseable. Y qué no lo es, si bien reconocemos, junto con Foucault, que todo discurso, tiene sus sesgos y sus límites. Veremos las diferencias al abordar los casos de representación y uso del cuerpo en la publicidad social y en contraposición de la publicidad la comercial de la social, aunque ambas comparten la base estético-política. Por lo pronto, habría que reconocer que el modelo estético que se plasma y explota a través de la representación del cuerpo en la publicidad adquiere, por la vía del poder del discurso, características de moral y ético, en tanto lo moral y ético, lo bueno, está asociado socialmente con lo bello y en estos casos con lo saludable, lo ágil, lo flexible, lo sano y lo joven. ¿Cómo cuánto llevo? ¿Como 12 minutos? Perfecto, muy bien. Resulta casi evidente afirmar que uno de los recursos visuales de la publicidad entonces es el cuerpo. Las narrativas, esas mini historias que se nos presentan en los productos publicitarios, se encarnan en cuerpos concretos de hombres y mujeres, de sociedades y de grupos concretos. Este recurso visual del cuerpo se corresponde a los estándares estéticos del cuerpo humano, un cuerpo ideal que no solo se usa para lograr el objetivo publicitario, sino un cuerpo que se promueve como el deseable. Ya no basta que compremos los calzones, ¿no?, para ese cuerpo masculino, deseamos el cuerpo masculino, nos venden el cuerpo, ese cuerpo. Y este recurso puede utilizarse tanto en la presentación de cuerpos ideales, como ahora veremos, como cuerpos que no lo son. Sin embargo, el mensaje de fondo, el significado en el que se funda la propuesta publicitaria es el mismo. El cuerpo ha de responder a ciertos elementos estéticos establecidos, ya no solo como normales, sino como deseables. Tenemos, por ejemplo, el caso de la publicidad denominada comercial, que lo que busca es vender, es decir, que la gente compre esos productos o bienes, convenciéndonos de que lo necesitamos. Pero al mismo tiempo que compramos, ¿no?, y nos inclinamos a adquirir esa prenda o ese bien, lo que también estamos haciendo es comprando la idea que ese es el cuerpo deseable que esta sociedad tiene que tener. Sin embargo, no toda la publicidad, en tanto actividad humana creativa, se orienta a la venta de productos. Hay otra publicidad denominada la social, que está encaminada al cambio de comportamientos frente a situaciones, problemas que afectan a la sociedad. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, las campañas sociales en contra de la discriminación, en contra del racismo, en contra de la violencia de género, dejar de fumar, etc. Mensajes publicitarios que en tanto son considerados productos de prácticas sociales que buscan la adhesión a ciertos comportamientos a través de la persuasión y que explotan el recurso de emociones estéticas particulares para generar en el espectador ciertas emociones que conlleven a cambiar su comportamiento y realizar ciertas acciones que se presentan, ellas ahora, como buenas, valiosas y bellas en este mundo. Acciones como donar órganos, donar dinero para la compra de prótesis, ¿no?, ropa para los niños pobres, etc. En estos mensajes, como podemos ver, también se recurre al cuerpo como vehículo generador de emociones. Y si bien no se presenta veamos el caso de esta réplica, como un cuerpo perfecto, completo, bello y deseable, lo que yo propongo es develar que en el fondo lo que nos están vendiendo es el cuerpo bello y deseable a partir del que no lo es. En las campañas sociales, sea en torno de la discriminación, la solidaridad, etc., el uso del cuerpo imperfecto, mutilado, deforme, hacen eco del paradigma del cuerpo legítimo, del cuerpo bello, del cuerpo completo y sano. El mensaje que subsiste y sostiene este tipo de campañas, incluso, por ejemplo,
contra la obesidad y la discriminación que por esta se genera es la construcción de un problema que nos atañe a todos y que requiere el esfuerzo de todos para erradicarlo entre todos. Es decir, una mujer mutilada por un problema como sería el cáncer es un problema para todos, y lo que hay que hacer es solidarizarnos para que estas mujeres puedan reconstruirse para tener un cuerpo completo y estéticamente bello. Decía uno de los grandes fundadores de la publicidad: lo feo no solamente no se vende, tampoco vende. En esta publicidad el cuerpo ocupa un lugar particular, tanto por su uso como por su relación con las emociones estéticas. Los cuerpos aquí mostrados no se ajustan a los estándares de belleza, de salud, ni mucho menos del deseo. Se explota la imagen del cuerpo que está fuera de estos estándares para producir, en términos emocionales, un impacto en el espectador, orientar sus comportamientos y sus actitudes hacia un objetivo particular. El cuerpo obeso, el cuerpo mutilado, el cuerpo deforme no es bello, no vende, si no tiene detrás el cuerpo bello deseado. Me gustaría retomar la propuesta teórica de Judith Butler, que me parece puede ayudar a comprender la forma en que se objetiva el poder social sobre los cuerpos y sobre las diversas prácticas sociales, incluida la publicidad, y cómo esta objetivación está vinculada a las emociones estéticas en su marco de percepción. Butler, en dos de sus obras, particularmente Cuerpos que importan y Género en disputa, aborda la fuerza del poder y la política en la existencia, configuración y legitimación de los cuerpos, y a través de su propuesta de cuerpos abyectos, evidencia de qué forma los cuerpos que no se adaptan o no responden a lo que los saberes expertos y los discursos de verdad establecen como cuerpo normal, esos cuerpos son inadmisibles, ininteligibles e ilegítimos en cuanto a su existencia, por lo cual hay que convertirlos en cuerpos admisibles, inteligibles y legítimos a través de las intervenciones tecnológicas corporales. Butler dice: lo abyecto se relaciona a todo tipo de cuerpos cuyas vidas no son consideradas vidas y cuya materialidad es entendida como no importante. Aquí vemos del lado su derecha, lado derecho, esa es una campaña a favor de la despatologización de la transexualidad, y en una que es uno de los ejemplos más claros en cómo una persona transexual, que es realmente el modelo de esa campaña, fue maquillada, todos los modelos fueron maquillados para tener una parte masculina y una parte femenina estereotípicamente planteada. Entonces la parte femenina tiene arete, que está pintado en la boca, etc. Es decir, como esta necesidad de regresar al cuerpo normal, deseado, estereotipado, también está en las campañas sociales, ¿no? Más adelante veremos la última, para pasar a la última frase, que son dos párrafos que me queda, cierro con 4 ideas. Nada más quiero enfatizar la imagen que también tienes al final, en el lado su derecha. Ese es un comercial de una camioneta Honda, en la cual el sujeto es un modelo, ¿no? Es un modelo completamente andrógino, y así se presenta, pero en realidad al final voltea hacia la cámara y ustedes lo que pueden ver es la tanguita roja, muy femenina, y la parte, digamos, de la melena, pero en realidad él es un hombre, ¿no? Es andrógino, pero él tiene un cuerpo de hombre. Y estas manipulaciones que se hacen en la comercial siempre están aludiendo a esos cuerpos que tienen que aparecer como algo normal, ¿no? Y no fuera de los estándares. Concluyo con 4 ideas. Las emociones estéticas en las cuales se basa y desde las cuales se parte para la producción de mensajes publicitarios permiten la producción de aquellos sentidos y significados que persigue la publicidad. 2. El uso del recurso gráfico del cuerpo en la publicidad es uno de los recursos más potentes para no solo para la publicidad, sino para la cohesión y la producción del orden social. El uso del cuerpo no estético y abyecto, aunque podría parecer muy liberador, parte del mismo principio moral ético político que sostiene la representación del cuerpo estético bello. Es precisamente el uso del cuerpo abyecto lo que paradójicamente refuerza el constructo de y el deseo por el cuerpo bello como un cuerpo deseado. Finalmente, el juego de relaciones significativas entre la percepción de la belleza y la construcción del deseo
como resultado de las emociones estéticas, el juego es el que sostiene y permite construir las rutas alternas creativas, pero siempre para llegar al mismo lugar de enunciación y de construcción del cuerpo. La percepción de lo no bello hacia la construcción del no deseo, la construcción de lo abyecto hacia la construcción de la empatía y la disputa. Gracias. Bravo.